Bienvenidos al curso de Historia del Arte. En esta ocasión vamos a ver el tema 7, que corresponde al arte flamenco y al conocido como manierista. El arte flamenco es el tipo de arte que se va a desarrollar en la zona del norte de Europa, específicamente en los Países Bajos. Se conoce como flamenco porque es desarrollado en una zona que se llama Flandes, y pues las personas que vivían ahí eran denominadas con el término de flamencos. Es una especie de contrapeso al Renacimiento italiano. A diferencia del Renacimiento italiano, el Renacimiento flamenco va a tener un simbolismo mucho más marcado, una serie de representaciones con un sentido muchísimo más abierto que el Renacimiento italiano. En el arte flamenco vamos a encontrar no solamente la búsqueda de la belleza y la celebración, digamos, del acto de la vida o de la divinidad o de Dios, sino que vamos a ver también un gran sentimiento de culpa que está sobre todo fundamentado en la idea del puritanismo, que es una forma de entender el mundo que se va a dar como resultado de la Reforma. El arte flamenco va a surgir en el mismo periodo que surge el Renacimiento italiano, es decir, va a surgir entre los siglos XV y XVI, mientras que en Italia están grandes artistas como por ejemplo Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael. En el norte de Europa van a haber artistas como por ejemplo Durero, Van Eyck, Bruegel, Cranach, etcétera, etcétera. Es muy importante hacer notar que en el Renacimiento flamenco se va a encontrar no solamente temas, digamos, elevados para la pintura, para el desarrollo del arte, como por ejemplo Dios, temas mitológicos o los grandes retratos de los reyes o cortesanos, sino que también va a haber una corriente que va a enfatizar muchísimo el desarrollo de representaciones de temas cotidianos, como por ejemplo las fiestas, las comunidades, las personas en su día a día. Existen tres diferentes elementos que nos van a permitir entender el arte flamenco. Aparte de un marcado simbolismo, es decir, que muchas imágenes van a tener elementos que por sí remiten a ideas distintas, va a haber un gusto por el detalle, teniendo imágenes que van a ser muy detalladas, con descripciones muy puntuales. Es decir, por ejemplo, en esta imagen que vemos a la derecha, vemos como los personajes no solamente se ven más o menos dibujados, sino que se alcanzan a ver los ojos. Fíjense cómo en la torre que simboliza la Torre de Babel se ven las ventanitas, los barcos tienen los mástiles, tienen las cuerdas. Al fondo, la perspectiva aérea o la perspectiva atmosférica no es tan pronunciada que no nos permita ver, por ejemplo, la representación de las ventanitas en algunas de las casas. Eso es muy representativo del arte flamenco, junto con los temas que ya había comentado, que se dan en el arte del Renacimiento en general, como los grandes momentos del Evangelio o los reyes o las representaciones mitológicas. También vamos a tener nuevos temas, como por ejemplo las naturalezas muertas, que son estos como bodegones, es decir, ya no son temas que tienen que ser elevados antes de ser pintados, sino que en el hecho de pintar es que se van a poder conocer como grandes obras. También se desarrolla muchísimo más el paisaje, que empieza fundamentalmente como el fondo, y otros temas que son, por ejemplo, imágenes de fiestas o imágenes de eventos comunitarios. Y finalmente el espacio pictórico que se va a encontrar en la región de Flandes va a variar muchísimo del espacio pictórico de Italia, mientras que en Italia se tenía la idea de una especie de ventana abierta, es decir, la pintura es como si fuera un hueco en la pared a través del cual se puede ver un mundo nuevo.
en Flandes se va a tener una idea de la pintura como un espejo de la realidad. Es decir, que el cuadro es una especie de espejo que debe de reflejar lo que existe en el mundo. Por eso es que la pintura de flamenca tiene tantos detalles, y también es por eso que la pintura flamenca tiene un muchísimo más trabajo de la luz, y sobre todo que muestra cosas de una manera más cruda, porque trata de evidenciar esa realidad. La pintura en el Renacimiento flamenco va a tener como característica, a diferencia del Renacimiento italiano, que se va a desprender prácticamente de los muros. Va a haber una especie de rechazo a la pintura mural que era tan importante en el arte gótico. Uno de los pintores que se considera como el paso de transición del gótico al renacimiento es precisamente Jan van Eyck. Es considerado el fundador de la escuela primitiva de pintura de Flandes, y podemos ver aquí dos ejemplos de sus obras. Del lado izquierdo vemos la coronación de la Virgen, que es una de las más importantes que realizó, en la cual nosotros podemos ver a la Virgen con Jesús del lado derecho. Del lado izquierdo está el patrono que mandó pintar la obra, y entonces a manera de homenaje pues se le pinta dentro de la escena, y la Virgen está siendo coronada por un ángel. Fíjense muchísimo en los detalles, vean cómo hay una gran diferencia entre este tipo de arte y el arte renacentista italiano. Si bien el personaje, por ejemplo, del niño también se ve como construido a partir de distintas figuras, como si fuera un enanito, el rostro parece de una persona más bien robusta y no tanto de un niño. El paisaje junto con la perspectiva tienen dos puntos de fuga diferentes. Pero vean cómo hay un gran trabajo en los detalles. Vean la corona, cómo está llena de detalles. Vean el piso, vean la decoración de los vitrales que encuentran en la arquitectura. El tejido de la tela de los personajes es algo muy detallado que es característico del arte flamenco. Y del lado derecho vemos la imagen que se llama el matrimonio Arnolfini. Los Arnolfini eran una pareja de comerciantes muy importantes en aquel tiempo, y en cuanto se casaron, pues mandaron a hacer su retrato de bodas. En este caso fue un poco después de casarse, porque como podemos ver la mujer ya está embarazada. Vean el detalle del trabajo que hay en los personajes, en los ropajes, en el candelabro, en el espejo. Es un gran estudio de toda la escena, y podemos adivinar que, a diferencia del Renacimiento, de los artistas del Renacimiento italiano, Jan van Eyck trabajaba no solamente con modelos y no solamente a partir de elementos que iba rescatando, digamos, de su entorno cotidiano. Es decir, no es que saliera a la calle y veía un candelabro y luego llegaba a su casa y lo pintaba, o el perrito, que es el perrito que ellos tenían, sino, por ejemplo, en el perro, vean cómo se ve muy rígido, parece un muñeco. Los personajes también se ven muy rígidos, parecen maniquís. Sin embargo, la escena de atrás se ve muy realista. Esto nos indica que Jan van Eyck seguramente trabajó con maniquís vestidos, a los cuales únicamente les agregó los rostros. Y en el caso del perro, pues seguramente también trabajó con algún perrito que hubiera hecho a manera de muñeco y que estuviera ahí sin moverse. Otro de los pintores que también marcan este periodo de transición entre el gótico y el renacimiento es Roger van der Weyden, que es considerado uno de los grandes pintores, junto con Jan van Eyck, del último periodo gótico. Esta imagen que vemos se llama El Descendimiento, que nos habla de precisamente el momento en el que Cristo baja de la cruz. Destaca por la exageración en su composición. Es una composición que, aunque tenga mucho movimiento, no deja de ser equilibrada. Vean los detalles del rostro, vean las carnaciones del cuerpo de Cristo, cómo todo está muy bien trabajado, a pesar de que no se ve como tan realista, porque hay algo ahí que todavía
tiene esta sensación de orden del gótico, pero las luces, los tonos de las carnaciones, el cuidado en los detalles como en los ropajes está muy bien trabajado y da una gran expresividad a la obra. Es muy importante que noten cómo el formato en este caso sigue estando supeditado a la arquitectura, porque no se trata de una pintura que esté hecha para colgarse en cualquier sala, sino que este formato es específico para un espacio determinado en el cual fue pensado, de tal manera que seguramente los espacios negros que ustedes ven en las partes superiores del cuadro eran espacios donde había algunos vanos, ya sea ventanas o algunos espacios propios de la arquitectura en la cual se iba a insertar esta imagen. Una vez sobrepasado el periodo del Renacimiento, digamos ya en su etapa fundamental, que sería en el caso de Italia el siglo XV, el Cinquecento, y en el norte de Flandes el periodo del siglo XV también con estos artistas que acabamos de ver, viene un periodo como de abandono de la búsqueda, es decir, ya no se trata de reinventar ni la pintura, ni la escultura, ni el arte, sino que se tiene una idea de cómo se debe de hacer y por lo tanto simplemente se trata de rehacerlo todo. A este periodo se le conoce como el manierismo, derivado de la palabra maniera, es decir, los artistas lo que buscaban no era hacer un arte nuevo, no era transformar el concepto de arte ni experimentar algunos elementos nuevos, sino hacer un arte, por ejemplo, a la manera de los grandes renacentistas. En Italia el gran punto de referencia va a ser Miguel Ángel, y las esculturas que vamos a ver van a estar basadas muchísimo en la manera en que Miguel Ángel trabajaba sus obras. El manierismo se extendió por toda Europa y fue uno de los grandes movimientos que tuvo expresiones en cada uno de los países. Las formas se van a distorsionar, dado que ya se conoce cómo representar, por ejemplo, el cuerpo humano o un paisaje. Se va a buscar ahora la máxima expresión de cada uno de esos elementos, de tal manera que habrá composiciones desequilibradas, colores muchísimo más expresivos, más brillantes, una especie de falsedad que va a estar en todo el trabajo manierista, y sobre todo una constante de sensualidad falsa y hasta cierto punto decadente, como habíamos visto ya en la sesión anterior. Se nota que ahora los personajes ya están copiados de modelos, sin embargo, esa sensualidad, digamos, tan velada que veíamos en obras como La Dama con Armiño, como incluso el David de Miguel Ángel, ahora va a ser muchísimo más evidente y en algunos casos casi prosaica, que bueno, ya el arte como tal, en un terreno sensual que llega a los límites casi de lo erótico o lo pornográfico, se encuentra todavía muy lejano. En principio la arquitectura va a tener un gran renacimiento, dado que en esta etapa existe ya digamos el soporte económico que le brinda a las colonias a España. El manierismo va a empezar a tener un gran apoyo en España. Ya no solamente va a ser Italia el gran centro del arte, sino que también en España se van a desarrollar muchísimas obras muy importantes. Algunos de los ejemplos son, evidentemente, en Italia, por ejemplo, la Capilla de los Médicis en Florencia, pero en España el imponente monasterio del Escorial, que es una de las obras arquitectónicas más importantes de toda la península ibérica, de toda España, va a ser construido en este periodo. Se considera hasta nuestros días como el único monumento real que habla del poder del Imperio Español en aquel momento. Todo el oro que España obtuvo de las colonias se gastó en guerras, se gastó en grandes fiestas, se gastó en grandes trajes, en grandes lujos, en grandes festines, y casi no existe arte español del periodo imperial salvo el Escorial, que es de los elementos más importantes.
Las características no son tanto del Escorial no brillan tanto porque sean innovadoras. Si se dan cuenta, las fachadas son realmente sobrias, las ventanas ni siquiera tienen arcos, son ventanas cuadradas, los techos son techos a dos aguas, es decir, son techos inclinados, no hay grandes detalles, pero lo que sí destaca es la monumentalidad, es el gran espacio que utiliza el Escorial, que no es solamente un edificio, sino es todo un complejo arquitectónico que servía de fortaleza, de castillo, digamos, de espacio para la corte real, etcétera, etcétera. En la escultura se va a preferir muchísimo el trabajo principalmente en marfil blanco, pero también se van a trabajar otro tipo de materiales, como por ejemplo el yeso policromado, es decir, al final a la estatua, que podría haber sido hecha de madera, se le ponía una capa de yeso, la cual se podía pintar. A esta capa de yeso final se le llamaba estucado, y había una gran tradición para hacer figuras de ese tipo. En España, sobre todo en este periodo, se genera una gran cantidad de obras de santos que van a estar en los monasterios y en las iglesias, y que perduran todavía hasta nuestros días, no solamente en España, sino en México hay muchísimos ejemplos de la escultura manierista, porque recuerden que México pues ya formaba parte de la corona española como la Nueva España. Algo muy importante es que vamos a poder ver gran movimiento, esta especie de composición que debe de ser vista dándole vueltas a la escultura se conoce como un movimiento serpentino, es como una especie de S, la que va formando el personaje inferior, luego el personaje de la mitad y por último el personaje de la chica que está hasta arriba, forman una especie de S que nos obliga a que podamos ver la escultura dándole la vuelta. Eso es a lo que se le llama movimiento serpentino, que no existe en prácticamente ningún periodo anterior. Aunque, por ejemplo, las esculturas del periodo helenístico griego tienen muchísimo dinamismo, son hechas para ser vistas prácticamente desde un punto de vista. Si yo me pongo en la parte frontal, entiendo muy bien la imagen. Para que yo entienda esta escultura necesito verla de todos lados y necesito rodearla. La pintura manierista se va a caracterizar por tener composiciones con más movimiento, más dinamismo, una mayor variedad cromática y sobre todo un trabajo más libre en las pinceladas. El manierismo se va a olvidar muchísimo de la pulcritud de la técnica que tenían los grandes artistas del Renacimiento italiano y van a empezar con obras en las cuales la mancha es mucho más evidente. Uno de los grandes artistas del manierismo va a surgir en España y es conocido como el Greco. Su nombre real era Domenico Theotokopoulos. Era griego y pues bueno, como tal el apodo que se le puso en España fue el Greco. Tiene una técnica que nosotros vamos a distinguir porque si bien su formación es veneciana, es decir, es de la tradición del Renacimiento italiana, se combina con el estilo griego y va a terminar fundando una escuela de pintura ya no flamenca ni bizantina, perdón, ni veneciana, ni mucho menos bizantina, sino una escuela de pintura española. Vamos a diferenciar el Greco de otras obras porque vean cómo hay mucho más saturación de elementos, las formas se ven un poco hasta rígidas, los ropajes se ven rígidos, hay un gran trabajo de contraste, zonas muy oscuras, zonas muy blancas, colores brillantes, y la forma de sus personajes van a seguir una proporción muy particular. Está basada en las esculturas griegas, evidentemente siendo griego es su modelo, y por eso es que vemos a estos personajes con una gran masa muscular, con la cabeza más pequeña, con las poses clásicas griegas, lo cual va a ser una imagen muy representativa de su trabajo. También es muy importante notar que hay un gran trabajo del monocromatismo, es decir, grises. Los grises van a estar presentes en gran parte de su obra
y la pincelada tiene un valor muy particular porque parece como si hubiera sido hecho con pinceles secos, es decir, sin tanto solvente, y por lo tanto las obras se ven, imaginémonos, como si estuvieran hechas con gises. Ese es el efecto que da el trabajar con un material que no está tan diluido. Una de las obras más importantes que vemos aquí del lado derecho es el entierro del conde de Ordaz, que actualmente se encuentra en la iglesia de Santo Tomás, en la región de Toledo, en España. Tiene un lenguaje manierista, vean cómo las figuras están alargadas, los cuerpos vigorosos, siguiendo esa tradición de la escultura griega, colores brillantes, uso de los grises, un trabajo de luces y sombras casi arbitrario, es decir, no hay una sola fuente de luz, sino por ejemplo vean como en la parte superior la luz que le da a la Virgen María del lado izquierdo y la luz que le da a San Juan, que es el personaje que está a la derecha, viene de puntos diferentes, y en las caras de los personajes, cada personaje tiene reflejos en zonas diferentes, la luz está manejada de manera arbitraria. Y esta es una pieza muy importante del arte manierista y sobre todo del arte español. Otro de los artistas importantes de este periodo del manierismo es Hieronymus Bosch, más conocido como el Bosco. Aunque este pintor es flamenco de origen, esta obra, que se llama El Jardín de las Delicias, se encuentra actualmente en el Museo del Prado. Este periodo del siglo XV, cuando España logra convertirse en el gran imperio mundial, tomen en cuenta que también va a absorber gran parte de la región de los Países Bajos o de Flandes. Así que aunque estemos hablando de zonas que actualmente son muy diferentes, en aquel tiempo todas estas regiones estaban bajo la misma tutela del rey de España. Por eso, bueno, esta imagen se encuentra actualmente en el Prado. Esta obra nos narra un poco la visión de el mundo terrenal, el mundo del paraíso y también el mundo del infierno que tenía el Bosco. En el panel izquierdo encontramos la imagen del paraíso terrenal con todos los elementos que se describen en la Biblia, como por ejemplo una fuente de 4 ríos que se consideraba la fuente de la vida, y el simbolismo va a estar muy marcado en elementos muy particulares. Por ahí vamos a poder encontrar una lechuza, lo cual simboliza la vida nacida del pecado y de la lujuria, que es precisamente lo que hace que Adán y Eva sean expulsados del paraíso. Y al centro, Cristo va a presentar a Adán y Eva en justamente el momento del origen de Eva. Se pueden observar varios animales que se van a devorar entre sí como una especie de metáfora de lo que sería el final del paraíso terrenal, junto con el nacimiento, pues, digamos, de la vida natural, que involucra forzosamente la muerte. Alcanzamos a ver al fondo un elefante blanco, el cual es símbolo de inocencia. En esta imagen vemos una serie de elementos que nos van a hablar de cómo el Bosco puede imaginar el paraíso terrenal como si fuera un punto clave en el final de la inocencia y el inicio de la vida natural. Al centro se representa el mundo, que sería este mundo libertino entregado al pecado, lleno de vicios y placeres entre hombres y mujeres de distintas razas, lo cual pues en aquel tiempo no era como ahora, digamos, un símbolo de racismo, sino una visión de internacionalización, es decir, todo el mundo está mezclado. Se representan desnudos teniendo relaciones sexuales. Muchos de estos placeres se simbolizan más que con el acto, con algunas frutas, como por ejemplo fresas, manzanas, moras, cerezas, etcétera, etcétera. Podemos ver por ahí en el centro una esfera de cristal. En la parte inferior izquierda, donde está el lago, vemos una esfera de cristal, y adentro hay una pareja. Esta esfera simboliza el deleite eventual, pasajero, así como una felicidad frágil,
como el vidrio, la cual es muy fácil de romperse. Bajo esta esfera hay un tubo de cristal con una rata que es símbolo de la envidia, sobre todo en las personas que observan los placeres que tienen los demás. Y detrás de la rata hay escenas como por ejemplo un marido engañado que va a llevar a sus espaldas un mejillón, de un mejillón y una pareja de amantes, simbolizando como el cargo que tiene al ser engañado. Y al centro vemos una cabalgata que está dando vueltas a una pequeña laguna, en donde los caracteres van siendo orientados hacia los goces de carnales, pasajeros, y que a final de cuentas son infelices y condenados a la mediocridad. Este panel central nos explica de una manera muy simbólica la visión que tenía el Bosco del mundo, este mundo real envuelto en el pecado, envuelto en los goces pasajeros y bueno, alejado de las virtudes tradicionales. Y finalmente en el panel derecho, que es uno de los más conocidos de esta composición y de toda la obra del Bosco en general, vamos a encontrar una representación de lo que él comprende como el infierno. Es un mundo de miedos con pasajes nocturnos, hay torturas horribles, hay personajes que están siendo cortados, hay personajes que están siendo torturados con instrumentos gigantescos. Al centro se ve un hombre con piernas de árbol que parece un demonio que está contemplando indiferente el castigo a todos los demás hombres que lo rodean. A la derecha un monstruo devorando hombres que luego los expulsa por el ano a manera de castigo a los avaros, y todo está rodeado de una serie de cuerpos muertos, decapitados, hay fuego, un paisaje sombrío, un paisaje tenebroso. De esta manera podemos ver cómo el Bosco nos está demostrando en su obra todo lo que él considera la decadencia del ser humano desde la salida del paraíso terrenal, pasando por los placeres carnales, los placeres terrenales, y como consecuencia evidente está el infierno. Recuerden que es muy importante para los pintores flamencos desde el Renacimiento hasta gran parte del Barroco esta visión no solamente apocalíptica, sino también una visión puritana del mundo, en el que todo lo terrenal es símbolo no solamente de pecado, sino de perversión y de maldad.